Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a aprender algo que me pidieron muchísimo: cómo crear una academia online totalmente gratis. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a los que me han invitado a un café por medio de mi página web, que cada vez son más, y a quienes se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro aquí en el administrador de WordPress y vamos a hacer los primeros pasos. Antes que nada vamos a instalar la apariencia de nuestro site y para esto voy a ir a apariencia temas y vamos a instalar el tema Astra. Cliqueamos en añadir uno nuevo y aquí buscamos Astra, esperamos a que se ejecute el filtro y acá lo tenemos disponible. Pulsamos instalar y como siempre en solo unos breves segundos lo vamos a tener disponible. Ahí está, pulsamos entonces activar para dejarlo ya disponible para su uso y como verán, una vez que está activo, lo primero que se nos presenta es este cartel que nos da la posibilidad de generar o iniciar con los primeros pasos, que en particular es instalar lo que se llama Starter Template, que son las plantillas de inicio que tiene Astra. Vamos a pulsar entonces en primeros pasos. Esto nos va a llevar a la siguiente pantalla en donde vamos a poder seleccionar el editor que vamos a utilizar. En nuestro caso va a ser Elementor, así que pulsamos en Elementor y avanzamos. Una vez que hicimos esto ya están disponibles lo que sería el Starter Template y como verán tienen un número impresionante de plantillas para poder seleccionar. Aquí no voy a ir indagando en cada una de ellas, pero van a ver que tienen diferentes alternativas, algunas gratis, algunas de pago. Yo voy a elegir directamente, se llama Mountain. La vamos a seleccionar. Van a ver acá un preview donde van a tener las características de esta plantilla y acá hago una acotación. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo en un hosting pago y lo voy a empezar a importar, así que voy a importar el sitio completo. Me va a preguntar una serie de datos, como por ejemplo, voy a poner acá que soy principiante, que es para mi propia empresa. Me pregunta mi nombre, vamos a ingresarlo. Me va a preguntar un correo electrónico y vamos a pulsar entonces en enviar y empezar a importar. Ahora sí, ya dentro del proceso, digamos, de importación, lo que les quería contar es que esto lo estoy realizando en un hosting pago y vamos a hacer la importación, obviamente como ven no va a haber ningún problema. ¿Sirve para un hosting gratis? Sí, sirve para un hosting gratis, pero tengan en cuenta que puede suceder que tengan que reintentar varias veces porque les dé algún fallo en este momento de la importación por el peso que tiene. Entonces, alternativas, elijan otras plantillas, fíjense si hay alguna un poco más simple, importen solo la parte del home y de hecho voy a aprovechar acá para comentarles que la academia online que estamos haciendo no necesariamente dependen de que hagan esta importación de una plantilla. Voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial de Elementor donde ustedes podrían poner un tema muy simple y hacer toda su página web desde cero y luego implementar la academia online. Yo lo estoy haciendo así en este tutorial para hacerlo más rápido. Una vez que hicimos esto entonces ya tenemos importada, vamos a poner ver sitio para que vean cómo va quedando. Aquí tenemos entonces nuestro site. La idea es que tengan una base, cada uno de ustedes lo va a configurar con su diseño y su color de su academia. Insisto, pueden usar cualquier plantilla e inclusive hacerlo desde cero, pero yo hice esto para hacerlo más rápido porque no es el foco de este tutorial. Voy a cerrar, vamos a volver atrás, voy a cerrar esta ventana. Ya tenemos nuestro sitio, digamos, diseñado. Vamos a hacer dos cambios en la parte de ajustes. Vamos a ir primero a ajustes generales. Y aquí adentro vamos a tildar la opción de que en miembros pueda registrarse cualquiera, porque obviamente vamos a tener registros de nuestros usuarios, así que vamos a marcar eso como conveniente, vamos a pulsar en guardar. Y el siguiente cambio dentro de ajustes va a ser en enlaces permanentes. Van a pulsar en enlaces permanentes y el plugin que vamos a utilizar para generar nuestra academia online nos requiere que esto esté seteado en el nombre de la entrada. De todas maneras es el que yo utilizo y el que recomiendo porque es el nombre más entendible y apoya a nuestro SEO. Así que vamos a avanzar y pulsamos en guardar cambios para tener estos dos parámetros ya configurados. Listo, entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso vamos a instalar el plugin que nos va a permitir generar la academia online. Por eso voy a plugins, añadir uno nuevo. Y en este caso vamos a buscar aquí LearnPress. Esperamos a que se ejecute el filtro y nos va a aparecer. Es el primero que ven aquí ubicado. Es un plugin muy bueno. Vamos a pulsar en instalar y como digo siempre en solo unos segundos lo vamos a tener listo para activarlo.
Una vez que nos aparece el botón de activación, lo pulsamos y nuevamente en tan solo unos segundos, como siempre, WordPress lo va a dejar disponible para poder utilizarlo. Perfecto, ahí ya quedó instalado y van a ver cómo se nos plantean determinadas carteles que nos dicen que podríamos ejecutar el asistente de LearnPress o generar lo que sería en este que está aquí las páginas de inicio. Pero no lo hagan porque vamos a ver algo. La idea de este tutorial es que podamos utilizar la última versión de LearnPress, pero con una característica particular. Como ustedes conocerán, quien conoce de WordPress, cuando uno instala su plugin, normalmente ya está en su última versión y la estable es la 3.288 al momento que yo estoy haciendo este video. Pero me encontré con que en realidad hoy por hoy LearnPress está dejando una beta 2 de la versión 4.0 y es un salto muy grande y realmente está muy bueno el cambio, por lo cual voy a explicarles cómo hacerlo con esta nueva versión. Entonces aclaro por las dudas. Si para cuando ustedes están viendo este tutorial esta versión es 4.0 o superior, ya la podrían dejar y continuar. Si no, tienen la posibilidad de descargarla. Y acá, digamos, para hacerlo tendríamos dos maneras. Una que se las voy a mostrar, no es la que vamos a utilizar nosotros, es que si ustedes ingresan a esta página web, podrían descargar la versión beta de lo que sería LearnPress. Fíjense, acá está el link de descarga. Si yo cliqueo, lo que va a hacer es descargarlo y acá voy a tener el zip y lo podrían importar dentro de su entorno de WordPress. ¿Por qué no lo estoy haciendo así? Por lo que les conté recién. Primero porque, obviamente, como ustedes saben, uno que genera un tutorial, después las cosas van avanzando. Obviamente la 4.0 en un momento va a ser la estable y lo van a tener predeterminado. Pero además de eso, porque estaríamos teniendo ahora una posibilidad adicional haciéndolo como se los voy a mostrar. ¿Cómo es esta manera? Vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Vamos a buscar acá el término rollback y esperamos a que se ejecute el filtro. Una vez que se ejecutó el filtro, tenemos este plugin que, fíjense, tiene 5 estrellas, es extraordinario, y pulso en instalar para que en solo unos segundos me dé la activación. Este plugin lo que nos va a permitir es volver hacia atrás, o en este caso adelantar la versión de cualquier plugin instalado. Pulsamos en activar para que quede disponible y, como van a ver, no requiere parametría, con lo cual es maravilloso. Ahí está activo, me vuelvo a plugins y van a ver que automáticamente lo que sucede ahora es que en LearnPress se me genera, y en todos, un botón de retroceso. Si yo pulso en este botón de retroceso, lo que va a suceder es que me va a indicar, por un lado, la versión actual que la está disponible. Generalmente aquí arriba no aparecen otras, pero fíjense que acá lo noté. De hecho, a mí me pasó por esto que noté la 4.0, o lo podían volver para atrás. Considerando que esto para ustedes es un beneficio, porque el día de mañana que esté la 4.0, ¿quién les dice con este mecanismo se encuentran que también va a estar la 4.5 o la 5 en beta y la podrían utilizar? Yo lo que voy a hacer ahora es pulsar en la beta 2, que la probé y me ha funcionado bien. Voy a pulsar en retroceso, aunque en este caso estaríamos avanzando porque estamos subiendo de nivel. Y vamos a esperar a que se instale el plugin correspondiente. Fue muy rápido, así que pulsamos en activar. Con eso vamos a estar dejando LearnPress en su última versión configurada. Y fíjense que como hicimos una actualización, me está pidiendo acá que haga una actualización de la base de datos, porque yo hice un upgrade. Vamos a pulsarlo, es muy fácil. Me aparece esta ventana. Vamos a aceptar los términos de condiciones. Vamos a pulsar Upgrade. Y ahí va a empezar a recorrer una serie de procesos. Igual no se preocupen porque es muy rápido, para ir actualizando la base de datos. Mientras se van ejecutando, les comento que les recomiendo esta nueva versión 4.0 porque vamos a ver que tiene muchísimas más prestaciones que las que tenía la versión anterior. Una vez que finaliza, me dice que terminó, simplemente pulsamos en cerrar y ya tendríamos el upgrade de la base de datos lista. Y ahora sí quedamos en la misma posición que estábamos cuando instalamos nuestro plugin. Tenemos el botón para iniciar el seteo rápido. Pulsamos en el seteo rápido, se nos va a indicar que tenemos una bienvenida y que corramos nuestro wizard. Se van a encontrar que con esta versión tenemos un temita con el idioma, que en algunas partes me las pone en castellano y otra en inglés, pero van a ver que vale la pena poder utilizarlo por ahora de esta manera. Vamos a poner iniciar el setup. Se nos va a indicar que tendríamos que crear las páginas de inicio. Acá ustedes podrían ponerle a mano cada una de las páginas o directamente pulsar en aquí y que se las cree en forma automática. Eso lo dejo a su gusto.
La verdad que es rápido porque simplemente ponen en crear y dan un nombre. Yo lo voy a hacer de esta manera para el tutorial porque es más rápido. Una vez que están creadas las páginas, solo un comentario. Fíjense que incluye términos y condiciones. Aquí ustedes tengan presente que por más que creen esto, si su sitio ya tenía términos y condiciones, pueden reutilizarlo seleccionándolo del listado, o ya se crean una con LeanPress directamente y la pueden después modificar. Pulsamos en continuar una vez que tenemos las páginas creadas y vamos al siguiente paso. El siguiente paso es asociar nuestra forma de pago y predeterminado viene PayPal, así que vamos a asociarlo. En mi caso, mi cuenta es cispasocial@gmail.com. Vamos a decirle que tenemos dólares estadounidenses como moneda y vamos a pulsar en continuar. Una vez que hicimos esto y como paso final tendríamos diferentes opciones. Por un lado, ver documentación de cómo generar cursos. No lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer nosotros mismos paso a paso. Pero tenemos además la posibilidad de instalar un curso demo, la posibilidad de crear un nuevo curso o volver al escritorio. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a volver al escritorio porque dentro de este escritorio, antes de poner a crearnos nuestro curso, quiero que ustedes vayan viendo otras cuestiones que tienen que ver con la parametría de este producto. Vamos entonces a nuestro nuevo menú LearnPress. Lo voy a cliquear para que ya se me abra el menú aquí. Y como se podrán dar cuenta, tenemos cursos, vamos a crearlos, lecciones, cuestionarios, preguntas, pedidos que van a ser las compras que tengan de sus cursos online, estadísticas, extensiones y además tenemos la parte de ajustes. Yo me voy a concentrar ahora en la parte de ajustes, así que voy a hacer clic y vamos a empezar a verlo. En la solapa general básicamente no hay que tocar nada porque lo que tenemos es la creación de las páginas web y ustedes podrían cambiarlo. Tenemos la moneda, en este caso con más detalle porque nos permite indicar cuál es el separador de miles o de decimales y otras cuestiones que tienen que ver con las publicaciones de perfiles. Yo por ahora recomiendo no tocar nada, vamos a ir a la parte de cursos. En cursos se nos ofrece esta primera alternativa que es que al momento de generar un curso quede pendiente de revisión por otro administrador. Yo esto lo voy a destildar porque quiero que cuando publique un curso directamente quede disponible para ser atendido o comprado en este caso. Lo otro es, esta alternativa nos permite indicar que cuando alguien compre quede asociado automáticamente al curso y por ende lo pueda iniciar, obviamente luego de realizar su compra. ¿Cuántos cursos por página queremos mostrar? Esto va a depender de la cantidad de cursos que ustedes tengan. En este caso se hacen paginaciones de 10 en 10. Tenemos la posibilidad de identificar o determinar las dimensiones de la miniatura de nuestro curso. Esto vamos a ver que vamos a tener una foto asociada. Nuevamente tenemos la posibilidad de establecer lo que sería el formato de la URL del curso. Yo lo voy a dejar predeterminado. También pueden probar con esta que es curso, que es bastante más orientada a SEO porque puede dar el nombre, pero lo voy a probar directamente con el valor por defecto. Y lo mismo con estas categorías. Tenemos lo que sería el nombre de las páginas, fíjense este ejemplo de URL, donde cuando estén dentro de una lección, acá está en inglés pero lo puedo poner en castellano, acá podría poner cuestionario, y lo mismo con los que son una categoría o un tag de un curso. Todo esto lo pueden pasar a castellano sin ningún tipo de problema. Yo por ahora lo explico y no lo ejecuto porque, como entenderán, prefiero ahorrar tiempo y seguir avanzando. Vamos a la parte de perfiles y en la parte de perfiles nos vamos a encontrar con diferentes alternativas. En primera instancia, fíjense que tengo las dimensiones del avatar, así que podría establecer algún tamaño distinto. Después puedo tener dos opciones, activar el formulario de acceso y el formulario de registro. Esto sí los vamos a activar para que el propio LearnPress sea dentro de nuestra academia la posibilidad de ingresar y además de registrarme. Tiene una característica nueva, que esto es de la versión 4.0, por eso mi recomendación, hay muchas partes que vamos a ir viendo que son nuevas, en donde podrían poner específicamente, si yo no pongo nada me va a pedir el nombre de usuario y me va a pedir el email. Ahora yo podría pedir el primer nombre, el apellido y además agregar cualquier campo, y esto está buenísimo. Yo podría poner acá celular, le digo que es del tipo numérico y por ejemplo ustedes podrían definir si lo van a poner o no como requerido. Yo lo voy a dejar como no requerido, pero entenderán que poder agregar más campos para entender quiénes son nuestros estudiantes está muy bueno. Uno podría pedir otros datos genéricos como el título que tienen o cualquier otra cosa dependiendo del tipo de academia que ustedes necesiten. Siempre es bueno tener información de quienes están adquiriendo y tener más relacionamiento con ellos. Por otra parte, seguimos teniendo
otros cambios de link. Si bien acá está en inglés, por ejemplo acá en lugar de cursos en inglés lo podría poner en castellano, cuestionarios, pedidos. Entonces de cada una de la página, ajustes, de cada una de estas opciones yo podría, recuerden, poner todo en castellano simplemente cambiando el nombre y pulsando en guardar ajustes. Con lo cual, si bien viene predeterminado en inglés, lo puedo traducir totalmente al castellano. Vamos a la parte de pagos. En la parte de pagos, en la primer solapa y general, no deberíamos tocar nada. Simplemente esto sería si yo quiero que un invitado pueda comprar. Yo voy a decir que no por ahora porque prefiero que se logueen. Vamos a decir si mediante cuando está comprando se puede loguear y crear su cuenta. Vamos a indicarle que sí. Y finalmente tenemos métodos de pago. Acá vamos a ver PayPal. Y dentro de PayPal vamos a tener la posibilidad de establecer lo que se llama Sandbox. Sandbox es una casilla de prueba. Así que yo la voy a activar y acá debería dar mi casilla de Sandbox. Pego entonces mi casilla demo, pulso en guardar ajustes. Por las dudas, mientras se va guardando, les comento. Quienes no sepan esto de Sandbox, que es muy útil porque me permite hacer pruebas sin hacer la transferencia real. Si realmente ustedes me dejan en los comentarios que digan Sandbox, yo voy a entender que van a querer que haga un tutorial específicamente para eso. Entonces, y sí, vamos a poner dos variables. Uno, muchos likes al video claramente para saber que les interesó el tema. Y por otro lado, si abajo me dicen quiero Sandbox, directamente preparo un tutorial específicamente para entender cómo tener esta posibilidad dentro de PayPal. Vamos a avanzar entonces, vamos a ir a correos electrónicos y dentro de correo electrónico, como entenderán, vamos a ver el concepto de el from, cuál es mi dirección, si quiero que los correos electrónicos se manden automáticamente o si tildo acá, se hace un proceso por debajo, digamos, en background para ir ejecutándolo. Y de cada uno de estos emails, ustedes tienen el manejador y podrían establecer cómo quiere que sea ese correo electrónico e ir adaptándolo. Como ven, para cada evento pueden definir uno distinto y lo mismo lo pueden hacer desde aquí. No vamos a entrar claramente en cada uno de estos correos electrónicos porque sería extremadamente extenso, pero saben que se van a mandar correos cuando uno crea un curso y van a poder notificar a quien lo compra, al administrador o al profesor. Vamos a la parte de avanzados, en este caso simplemente para que puedan ver, digamos, las opciones que tienen, pero vamos a tener en cuenta que tienen el estilo, este es el color que van a ver cuando estemos utilizando el producto. No vamos a modificarlo por ahora porque va a depender, digamos, de su estilo, del estilo que ustedes hayan creado. Podrán cambiar el color para adaptarse al tema que hayan seleccionado. ¿Qué otras alternativas tenemos? Tenemos la parte de Gutenberg. ¿Qué es esto? Si yo esto no lo tildo, lo que va a pasar es que cuando estemos editando, por ejemplo, un curso, el editor va a ser muy parecido al editor anterior al Gutenberg, ¿sí? Al editor estándar o clásico que se llama en WordPress. Pero si ustedes activan esto para las distintas alternativas, para curso, lección y el resto, van a poder utilizar Gutenberg como editor. Aprovecho también este momento y dejo aquí en las tarjetas el tutorial de Gutenberg en particular para quienes no lo conocen y lo puedan utilizar. Y también voy a aprovechar para dejarle aquí en las tarjetas el tutorial de un plugin o de add-ons para Gutenberg que es impresionante y por ende creo que con esas dos alternativas, si ven esos dos tutoriales, van a ver que porque esta nueva versión que me permite hacer esto es muy conveniente, porque en lo que es la descripción de su curso le podrían dar una potencia impresionante y no simplemente un texto. Tenemos otras opciones como el debug mode, esto si tienen algún tipo de problema van a poder activarlo y tener un logueo, o lo que sería el tema de caché. No lo vamos a tocar por ahora, vamos a pulsar en guardar. Perfecto, con esto entonces, ahora sí, vamos a ir a la parte de cursos, ya creamos todo lo que sería la parte de la parametría de LearnPress y estamos disponibles y listos para añadir un curso. Empezamos entonces, cliqueo en añadir uno nuevo. Fíjense que como mi sitio es totalmente nuevo y me está tomando la instalación o la posibilidad de utilizar Gutenberg, me está dando la bienvenida a Gutenberg. Yo lo voy a cerrar por ahora, pero tengo la chance entonces de acá dar el nombre, entonces vamos a llamarlo curso 1 y a partir de acá ustedes abajo deberían ir a empezar a generar el contenido. Esta va a ser la descripción de este curso, entonces vamos a poner este es el curso 1. Obviamente, como ustedes saben, y si no, dejé antes los tutoriales para que puedan aprender sobre Gutenberg. Van a tener distintas posibilidades como insertar una imagen,
Vamos a probarlo simplemente para que lo vean. Vamos a hacerlo de la biblioteca de medios. Imagínense que a este curso le quiero asociar, por ejemplo, esta imagen. Entonces, le asociamos esta imagen al curso. Entonces ponemos curso 1. Podemos ingresar también acá lo que serían componentes o videos de YouTube. Entonces, fíjense que yo podría poner YouTube y tener un video de YouTube como introducción que explique qué es lo que hace el curso. Vamos a probarlo. Si yo, por ejemplo, vengo acá e ingreso en YouTube, una vez que estoy dentro de YouTube, vamos a buscar acá CISPA Social, le dan Enter y ahí van a ver, bueno, no solo mi canal, sino mis videos. Dependiendo del momento en donde esté, van a encontrar el último video supuestamente acá arriba. ¿Qué vamos a hacer? Abran botón derecho, ingresan al video. Y cuando el video ya está corriendo, lo que tienen que hacer es hacer botón derecho y cliquear en esta opción, copiar la URL del video. Vamos a hacerlo, lo voy a copiar, voy a mantener esto abierto porque lo vamos a utilizar más tarde. Y voy a venir acá, voy a hacer botón derecho, pegar. Y luego voy a incrustar. Con esto entonces, insisto, estoy haciendo todo lo que tiene que ver con el curso, la descripción y voy a tener la posibilidad de poner imágenes, de poner videos y muchas cosas más que van a ver en esos tutoriales que dejé de Gutenberg. Vamos a ir avanzando entonces. La siguiente parte de nuestro curso es lo que se denomina currículum y acá deberíamos empezar a crearlo. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta primero? Acá fíjese que me dicen crear una sección. Entonces vamos a crear la sección 1. Vamos a corregir ahí. Doy un Enter y empieza a crear la sección y como van a ver me va a dejar acá los componentes internos. Primero la descripción. Entonces vamos a poner esto es la sección 1 del curso 1. Perfecto. Acá obviamente ustedes podrán un texto. Y tengo lecciones. Entonces yo puedo poner acá lección 1. Corregimos esta parte y nuevamente damos Enter para que la sección quede creada y la lección pueden ser múltiples. Entonces vamos a poner acá lección 2, corregimos esta parte y damos Enter para que quede creado. Entonces, una vez que hicimos esto, fíjense, ya tengo una sección 1 que tiene una lección 1 y 2 y puedo crear más secciones. Obviamente vamos a hacerlo. Sección 2 y acá vamos a dar Enter. Y una vez que creamos nuestra sección 2, claramente al menos tenemos que crear una lección. Hacemos lección 1. Y finalmente, una vez que hagamos esto, para que ustedes conozcan otro, vamos a crear lo que sería un cuestionario. Si ustedes cliquean aquí, lo que va a pasar es que, fíjense que cambia, en vez de ser una lección, me dice que es un cuestionario. Para nuestro ejemplo vamos a hacer que haya un único cuestionario final. Vamos a ver que hay otras alternativas. Y vamos a llamarla cuestionario 1. Voy a dar un Enter y va a quedar creado. Con esto entonces lo que hicimos fue ir creando secciones y crear cuestionarios. Voy a copiar esto para hacer más rápido, me voy a ir a la sección 2, lo voy a pegar y voy a modificar simplemente el nombre. Vamos a empezar a crear o editar cada uno de estos componentes. Las secciones, cliqueamos simplemente en el botoncito editar y se nos va a abrir una página nueva. Y dentro de esta página nueva, nuevamente fíjense que me habilita Gutenberg, lo cual es maravilloso. Entonces uno podría poner acá, esto es la lección 1. Vamos a hacerlo simple. Acá, como les dije anteriormente, ustedes van a tener todas las posibilidades de insertar lo que ustedes quieran, pero considerando que es una lección, probablemente o vaya a tener mucho texto o imágenes o lo que ustedes consideren conveniente, hoy en día probablemente también pueda tener un video y entonces vamos de vuelta con la opción de YouTube, donde podría venir acá, seleccionar otro de los videos, en este caso ejemplos de mi canal. Una vez que el video inicia, como siempre, hacen botón derecho, copiar la URL. Voy a cerrar y voy a pegar esta URL acá. Y pulsamos en incrustar. Tengan presente que yo acá estoy pegando un video que es de YouTube. YouTube obviamente, si bien tiene una modalidad de video privado, que para que yo pueda definir quién lo lee, no tengo algunas características como por ejemplo, o es un poco más fácil permitir que se compartan. Si ustedes dentro de su academia quieren tener más seguridad, siempre tengan presente que podrían insertar un video de Vimeo contratando un servicio que les permitiría restringir que la IP que puede reproducir ese video es solo la de su sitio. Esto obviamente es, insisto, en Vimeo y tiene un pequeño costo para poder poner este tutorial, digamos, o este video de manera restringida. Como la idea nuestra es por ahora hacerlo gratis,
lo vamos a implementar de esta manera. Si ustedes lo que podrían hacer es a sus alumnos pedirle que ingresen el usuario o determinar que con el email ustedes digan que esto lo ponen como privado y asignarle después en YouTube que el video lo vea nada más que su alumno. Vamos a avanzar entonces, ya tenemos la lección 1 con su texto y lo que corresponde, con su video. Y lo que vamos a hacer acá es la duración. Entonces vamos a suponer que esto demora 10 minutos. Podemos indicar si queremos que el estudiante lo pueda tener una vista previa, digamos, de esto. En este caso no queremos hacer eso. Y vamos a avanzar entonces, vamos a actualizar, en este caso, la lección 1. Ya la vamos a dejar disponible. Voy a cerrar. Vamos a hacer la edición del resto para que tengan al menos un texto, pero en este caso no lo voy a hacer tan prolongado, simplemente un texto. Así que en lección 2 vamos a poner esto es la lección 2. Corregimos aquí, me voy a llevar este texto para ya tenerlo. Voy a actualizar, como les digo, acá ya no vamos a perder tanto tiempo. Vamos a ir a la lección 1 de la segunda sección. Aquí, por eso me traje el texto, lo voy a pegar y voy a poner, esto es la lección 1. Voy a actualizar. Voy a cerrar nuevamente y ahora sí nos vamos a concentrar en el cuestionario porque es un componente diferente. Entramos entonces en el cuestionario, en la parte de edición, se va a abrir una ventana nueva. Y aquí, como van a ver, van a tener diferentes alternativas. Independientemente de que las preguntas las vamos a crear acá abajo, vuelven a tener la chance de hacer con Gutenberg lo que ustedes quieran. Entonces vamos a poner esto es el cuestionario 1. O mejor dicho, vamos a ponerle final. Porque vamos a hacer en nuestro ejemplo un único cuestionario al final para ver si el alumno aprueba o no. Vamos con las preguntas entonces. Por un lado tenemos aquí, vamos a poner pregunta 1. Y acá vamos a definir el tipo. Puede ser verdadero o falso simplemente, tener opciones múltiples, es decir, múltiple choice, pero yo puedo elegir entre varias, o múltiple choice pero con una sola opción. Finalmente, llenar en blanco y simplemente voy a escribirlo. Yo voy a hacer, en este caso como ejemplo, la opción única, y una vez que ustedes hacen eso, lo que va a pasar es que se me va a extender el formulario y me va a dar aquí las posibles respuestas. Entonces yo puedo poner tantas como quiero, pero voy a poner acá respuesta 1, vamos a poner acá respuesta 2 y finalmente respuesta 3. Vamos a indicar cuál es la correcta. En este primer caso vamos a hacer que la del medio, la respuesta 2, sea la correcta. ¿Y qué otras características tengo? Una descripción. Yo podría tener la pregunta y una descripción de esta pregunta. Puedo tener, además, generar la parte de pistas. Tenemos la parte o la posibilidad de establecer puntos por elegir la pregunta correcta. Y si seguimos avanzando, tenemos la posibilidad de hacer una explicación del porqué de la respuesta. Así que tienen diferentes opciones y obviamente la posibilidad de crear más preguntas. Vamos a crear solamente una más. Pregunta 2. Nuevamente tenemos diferentes tipos. Yo voy a poner opción única nuevamente para hacer esto rápido. Aquí entonces voy a subir y fíjense que ya estoy aquí arriba en pregunta 2. Vamos a indicarle nuevamente que la opción del centro para hacerlo igual. Acá saben ustedes que pueden cambiar todo el texto que quieran. Y vamos a poner nuevamente que la 2 es la correcta y vamos a avanzar. El siguiente punto tiene que ver con esta encuesta, cuánto es la duración. Vamos a ir poniendo siempre el ejemplo en 10. Ustedes pueden poner 8, 10, 5, lo que quieran. De hecho pueden ponerlo en minutos, horas o días. Obviamente sería muy extenso. Acá el porcentaje para probar, como tengo dos preguntas, voy a poner en 50. Se supone que con la mitad de las preguntas correctas aprobaría. Aquí tendrían la posibilidad de decir o catalogar si el cliente o el alumno puede ver automáticamente si la pregunta es correcta o no. Y otras opciones más, obviamente, como la paginación. Por ejemplo, acá la paginación está en 1. Como yo tengo dos preguntas, van a ver que me va a preguntar una sola. Si tienen muchas preguntas, podrían poner 2. Si pueden revisar el alumno al final su cuestionario. Bueno, una serie de parametrías que tiene que ver con la encuesta, que creo que con lo que estuvimos viendo ya queda más que claro, digamos, o por lo menos disponible para usarlo. Así que para no perder más tiempo, porque nos quedan cosas por ver, vamos a pulsar en actualizar. Y una vez que está actualizado, voy a cerrar para volver a lo que sería mi curso. Entonces, ya tenemos las lecciones, tenemos creado eso. Antes de avanzar y seguir con las parametrías propias de lo que sería el curso, no quiero olvidar de comentarles que aquí, de este lado a la derecha, tienen diferentes alternativas. Esto es el enlace permanente, se va a llamar curso-1, es como lo van a ver en la URL. Van a tener acá la categoría del curso. ¿Y por qué digo que quise venir acá? Porque siempre es importante darle una categoría. Entonces,
uno podría venir acá y decirle curso A, no sé, es la categoría, ¿no? El curso 1 de la clase o del curso A. Entonces esto siempre está bueno, lo mismo con las etiquetas, acá también podríamos poner curso A a nivel, digamos, de etiqueta. Y tenemos algo también muy importante que es la imagen destacada. Acá la vamos a establecer porque recuerdan que después vamos a tener la posibilidad de verlo en un listado. Vamos a elegir la misma imagen que habíamos elegido para el contenido. La establecemos. Tenemos el extracto. Acá podríamos poner esto es el curso 1. Comentarios y otros ajustes que en este caso son de Astra. Pero hasta aquí es donde me interesaba que si ustedes puedan cambiar porque es importante sobre todo el tema de las categorías y la imagen destacada. Volvemos entonces del lado izquierdo, tenemos los ajustes del curso propiamente dicho, tenemos la duración, supongamos que digamos que es, no sé, 30 minutos, en nuestro es un ejemplo nada más, obviamente ustedes poner n cantidad de horas. Podemos indicar si cuando expira el curso, digamos, si es que tiene una expiración, ya bloqueo directamente el curso y no lo pueden ver más el usuario, si bloqueo el curso cuando lo termina. Esto tiene que ver con su definición de academia, en donde si un determinado curso se puede ejecutar una única vez o se puede ejecutar varias veces, e inclusive hay muchas academias que lo dejan de por vida. El nivel, otro punto que también entiendo que es de esta versión, no recuerdo verlo en el anterior, puedo decir que es para principiantes, intermediarios o expertos, vamos a ponerlo para principiantes. Acá se nos va a indicar cuántos alumnos pueden tomar este curso y el 0 obviamente es infinito, así que yo lo voy a dejar infinito, mientras más nos compren mejor. Acá por las dudas, perdón, me corrijo, máximos alumnos está acá abajo, lo que les conté recién, cuántos como máximo lo pueden tomar, yo quiero que sean infinitos, y este valor es cuántos alumnos ya tomaron el curso. Acá ustedes si arrancan pueden iniciar desde 0, si el curso ya tenía alumnos pueden poner otra cantidad diferente de 0. ¿Cuántas veces se puede retomar ese curso? Si yo lo voy abandonando, puedo entrar y volver a retomar. Si puedo salir y seguir, salir y seguir. En 0 está infinito. Si queremos que aparezca un botón de completar sobre el final, igual aparece, así que eso no lo toco. Bueno, y acá tenemos, digamos, otras alternativas como reviews o links externos que uno puede llegar a poner para enlazar dentro de mi curso. Yo por ahora lo voy a dejar así como está, esta alternativa. Me voy a ir a la parte de precios. En precios tenemos el precio regular y el precio de venta. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, precio regular 30, precio de venta 25 dólares. Y vamos a seguir entonces. Tenemos extra información. Esto también entiendo que es de la nueva versión y me parece buenísimo. Requerimientos. ¿Qué serían los requerimientos que debería tener presente el alumno antes de tomar mi curso? Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, hablar o leer idioma español. Esto, a ver, puede ser que alguien diga, bueno, no importa, yo por más que no lo tenga me meto igual, pero digo, uno diría así, bueno, pero el requisito es mi curso está en español. Bueno, te aviso que deberías hablar español. Acá podría ser, no sé, conocimientos básicos de WordPress. Acaba de depender, y estoy haciendo solo un ejemplo. Si nuestro curso, por ejemplo, es este mismo, y allá aprovecho y les comento, estoy pensando en abrir mi propia academia, de hecho estoy camino a hacerlo. Me gustaría que me dejen en los comentarios su apoyo, si realmente creen y les gustaría que abra una academia online en donde podamos no solo tener el canal para ir aprendiendo, sino haya cursos súper especializados sobre cada uno de los temas. Y esto lo menciono porque, digamos, antes que nada pedirles su apoyo y me comenten si realmente les gustaría. Y además de eso, lo hice como comentario porque, bueno, uno va haciendo un tutorial, trata de que no sea muy largo dentro de lo que es YouTube. Y acá, por ejemplo, uno puede decir, yo hago un tutorial específico sobre academias online. Acá lo estamos haciendo gratis con determinadas herramientas, pero hay muchísimo por ver y uno podría decir, bueno, hago un curso especializado dentro de mi academia. Avanzamos entonces, esto es la audiencia, es decir, a quién están destinados, entonces yo podría poner a desarrolladores, puedo añadir otra cuestión más acá, es decir, diseñadores, bueno, e ir agregando obviamente distintas alternativas. Por otro lado es palabras claves, entonces podemos poner acá, no sé si simulamos que es un curso de WordPress, poner WordPress, podemos poner página web y lo que ustedes consideren conveniente dependiendo de su curso. Y finalmente preguntas frecuentes, que también está buenísimo el concepto porque ustedes en la medida que van haciendo su curso se van a ir encontrando con diferentes preguntas.
Para tratar de que el cliente o el alumno pueda autorresponderse, tenemos estas preguntas. Entonces, ¿puedo realizar el curso más de una vez? Por dar un ejemplo. Y la respuesta acá al contenido, sí, puedes realizar tu curso varias veces. Es una pregunta simple, digamos, pero quería ponerlo para que lo vean. Voy a añadir una más simplemente para que vean el efecto. Y esto es, tengo un certificado al finalizar. Y obviamente, o bueno, cada uno definirá, pero yo estoy pensando en hacerlo. Sí, recibirás un certificado al finalizar. Bien, perfecto. Entonces, con eso ya hicimos dos preguntas y terminamos de parametrizar casi todo. Tenemos la parte de evaluación. Esta parte sí es importante también porque fíjense que recuerden que habíamos hecho nosotros un cuestionario y acá tengo la forma de evaluar. Lo evalúo simplemente por las lecciones, es decir, si fuiste completando las lecciones vas pasando. Por el resultado del cuestionario final, esta es nuestra alternativa. Después tenemos si tengo múltiples evaluaciones, esto vayan viéndolo, inclusive fíjense que están los ejemplos, pero esto es si genero múltiples evaluaciones y es por cuántas aprobé. No sé, si hay 10 y aprobé 5, con el 50% que quedó aprobado o no. Lo otro es, no es porque aprobé 5 de 10, sino entre todas las preguntas cuántas aprobé. Bueno, y ahí van a ir viendo diferentes alternativas. Yo por ahora lo voy a dejar así y terminamos con el autor, en donde obviamente ustedes acá podrían definir como autor, va a ser un usuario, lo podrían crear el usuario, en este caso el autor básicamente es el profesor, por llamar de alguna manera, y podrían crear diferentes alumnos, ponerle un avatar, todo, acá elegirlo y van a ver que posteriormente eso lo podrían ver. Con esto que acabamos de ver entonces, completamos ya todo lo que tiene que ver con lo que sería un curso, así que vamos a dejarlo por acá, déjenme volver hacia atrás, pero sí, creo que ya tendríamos todo. Voy a pulsar en publicar, publicar nuevamente y con esto estaría quedando nuestro curso. Fíjense que tenemos la posibilidad de ver el curso desde aquí e inclusive copiar el enlace y lo podría abrir en una URL. No lo voy a hacer porque nuestra idea es que vamos a probarlo directamente en línea. Antes de hacerlo, obviamente, vamos a volver a nuestro WordPress y vamos a sumar a lo que sería el menú las opciones que necesitamos. Para esto entonces me voy a ir a apariencias, aquí está, vamos a ir a la parte de menú y una vez que estemos aquí, por las dudas tengan presente siempre de elegir el menú principal y seleccionarlo para posteriormente ver que en la parte de páginas se van a encontrar que todas las que tienen LP, en este caso en particular, son las que me creó LearnPress. Fíjense que tenemos la chance también de asociar o convertirse en profesores. Esta partecita aún no la vimos, la voy a comentar simplemente para no extender tanto el video. Ustedes tienen una posibilidad de tener una página con un formulario para que profesores se vayan inscribiendo y obviamente ver ustedes después si podrían vender o incluir sus cursos en su propia academia. Yo por ahora simplemente la parte de pagos no, porque aparece automáticamente. Voy a incluir el perfil, porque sí quiero ver el perfil del usuario, y obviamente la página de cursos. Voy a añadir estas dos por ahora. Perfecto, tengo el perfil, tengo el curso, lo único que voy a hacer es invertirlo. Vamos a guardar. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, voy a tomar de aquí la URL de mi sitio web y vamos a testearlo. Para esto, como ahí ya estoy logueado, voy a hacer botón derecho, voy a abrir una ventana de incógnito, voy a pegar la URL que acabamos de tomar y voy a acceder. Ahí ya estamos dentro de nuestro sitio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar cómo comprar un curso y hacerlo. Entonces, tengo la parte de cursos y tengo la parte de perfil. Si voy y cliqueo en la página de cursos, obviamente va a aparecer un único curso porque fue el que creamos. Acá tienen, recuerda que le habíamos puesto este logotipo en imagen destacada. Obviamente ustedes usarán alguno más bonito. Y tenemos el resumen. Quién es el nombre del curso. Tenemos además, o la categoría, perdón, en este caso del curso. Quién es el profesor, el nombre del curso, cuánto dura, el nivel, tiene 3 lecciones, una pregunta, por ahora obviamente estaba en 0 la cantidad de estudiantes y acá tenemos una introducción a ese curso. Fíjense que acá, bueno, tenemos una nota, ¿no?, de color, que es que como muestran los primeros textos de lo que sería la descripción, siempre conviene poner un texto que describa claramente lo que tienen que hacer,
no como en mi caso que inclusive me aparece la URL del video de YouTube. Tienen que tipear algo previo. Acá el valor del valor real, el descontado y el de venta, y tenemos la posibilidad de ver nuestro curso. Una vez que ingresan a ver nuestro curso, nuevamente tienen el resumen de lo que sería el curso en particular. Acá estarán notando, ¿recuerdan los colores? Que decía color principal y segundo color era el violeta y el naranja. Ustedes obviamente, por ejemplo, para mi sitio debería ser, no sé, blanco y este verde, para que quede asociado más a lo que sería el tema que yo seleccioné, que era el mountain. Pero bueno, se los cuento para que lo vean. Y fíjense acá que empieza a estar esto que está buenísimo. Porque tenemos la parte de requerimientos que yo puedo bajar y me va a decir, bueno, hablar o leer el idioma español, conocimientos básicos. Después tengo, digamos, básicamente los tags, WordPress, página web. Después tenemos la audiencia, que en este caso era desarrolladores y diseñadores, con lo cual queda extremadamente profesional porque me está dando qué necesito, palabras claves, quién es la audiencia o a quién está destinado. Y aquí abajo empezamos con los detalles. Acá está la descripción de nuestro curso, en donde, como están viendo, me decía curso 1, recuerden que pegamos un logotipo, pegamos un video que podría describir claramente todo lo que hace el curso o mucho texto para describirlo. Vamos al currículum, en el currículum empezamos a tener sección 1, lección 1 y 2, sección 2, lección 1 y el cuestionario. Insisto que esto fue un ejemplo, pero ustedes pueden ir creando, cada uno de estos va a tener un nombre y por lo tanto su alumno va a entender todo lo que va a realizar. Por otra parte tenemos el instructor, si tenemos el admin, si tenemos un avatar y obviamente podríamos poner alguna descripción. Cada uno va a conocer porque ustedes saben que después puede suceder que la gente se sienta mucho más orientado a un determinado profesor que a otro, simplemente por afinidad, por cómo explica. Vamos a seguir con la parte de preguntas frecuentes y acá nuevamente fíjense que esto está en este formato en donde dice, ¿puedo realizar el curso por una única vez? Lo puedo abrir y veo la respuesta. Voy a la segunda pregunta y la realizo. Entonces es una especie de fuelle. El fuelle en realidad se va abriendo a uno, pero te puedo abrir o lo puedo cerrar y tengo las preguntas frecuentes que, insisto, es muy bueno porque a ustedes les permitiría ir las preguntas que les van haciendo muchas veces, volcarla acá y en lugar de tener que responder, sus alumnos se van a autorresponder. Espero que hayan visto acá que donde está el precio y comprar, que es lo que vamos a hacer ahora, yo voy bajando y está hecho como para que nunca salga de mi vista. Y eso es buenísimo porque es la parte donde cuando el cliente tiene su acción o su reacción a comprarlo, lo tiene siempre disponible sin necesidad de moverse. Vamos a pulsar en comprar y vamos a realizar ese proceso. Aquí, como verán, yo entré a la página que sería lo que se denomina el checkout y me está diciendo que ingrese, es decir, pongo mi nombre de usuario o email y mi contraseña. Esto obviamente, si yo ya tenía un usuario, puedo poner que me recuerde para que no me lo pregunte, recuperar mi password si lo perdí, o si ingreso es por primera vez, voy a tocar en este botón y acá me va a pedir mi nombre. Vamos a poner un ejemplo y vamos a poner demo@gmail.com. El nombre de usuario vamos a ponerle demo. Acá cada uno pondrá una contraseña. Vamos a poner, acá están los campos, recuerdan que nosotros pusimos personalizados el nombre, entonces vamos a poner demo, vamos a poner como apellido Cispa y en celular vamos a poner simplemente, bueno, en este caso un número ficticio, pero ustedes pueden pedir datos adicionales, lo cual es muy bueno porque tengo un generador de formularios ya incluido. Fíjense que una vez que tenemos esto, si yo llegué hasta acá y en realidad ya tenía una cuenta, me deja volver a lo que sería el logueo. Puedo poner una nota para lo que sería el administrador, esto es algún comentario que yo quiera hacer y finalmente realizar el pedido. Vamos a pulsar en realizar el pedido y aquí nos va a llevar a PayPal. En este caso, bueno, por ser la primera vez me pide que acepte las cookies. Acá tendríamos que poner nuestro usuario. Me detengo un minuto antes de entrar. Para quienes no conozcan nada de PayPal, si bien en este caso, en este canal no tengo un tutorial específico sobre PayPal, sí pueden buscar igualmente que tengo un tutorial que se denomina tienda online, pongan Cispa, tienda online, PayPal y se van a encontrar con un tutorial que en realidad estaba asociado a WooCommerce, pero les explica mucho sobre cómo crear la cuenta de PayPal y ese tema, así que de ahí pueden aprender bastante. Yo en este caso en particular lo que voy a hacer es pegar nuevamente un usuario de demo, porque vamos a hacer la compra ficticia. Voy a dar en continuar, tengo que poner la contraseña y una vez que tengo la contraseña voy a pulsar en iniciar sesión. Con esto entonces ya llegamos a la página de PayPal.
Puedo pagar con saldo de PayPal, puedo pagar con tarjeta, con lo cual ustedes podrían recibir la compra con PayPal o con tarjeta de crédito, con cualquiera de las dos cosas. Y pulsamos ahora, hay más, si quieren, fíjense que acá podrían agregar una tarjeta de crédito para que su cliente ya tenga su propia tarjeta asociada. Y vamos a pulsar en pagar ahora. Acá se me da la confirmación final, me da la descripción, qué es lo que compré y cómo lo compré. Vamos a poner regresar al sitio del comercio. Con esto entonces su cliente ya compró su curso y de hecho si iría aquí ya tienen no solo el resumen del pedido, sino que si van aquí van a tener acceso al curso. Si yo voy a perfil en particular, se van a notar que tengo toda la pantalla de perfil que aún no la habíamos visto. Acá está el avatar, yo no lo cargué, pero de acá mismo lo podrían hacer. Acá me va a decir en cuántos cursos ya estoy metido, cuántos tengo activos y cuántos tengo completados. Y quiero venir aquí a la solapa de cursos. Si yo voy a cursos, fíjense que por ahora me marca que no hay ninguno. ¿Por qué me marca que no hay ninguno? Con el mecanismo de compra que yo estoy haciendo en este momento, es como que queda pendiente una confirmación, entonces me dice que acá tengo, fíjense, acá están mis pedidos, tengo mis pedidos y como ven me dice que está pendiente. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a lo que sería mi WordPress, vamos a LearnPress y se recuerdan los pedidos, vamos a pedidos y le vamos a cambiar el estado. En este caso en particular tengo este que está acá, vamos a poner ver pedido y dentro de ver pedido en estado lo vamos a poner en completado y acá hacemos update. Este manejo de estado existen formas de automatizar si ustedes quisieran que vaya directamente a completar. Habría formas de llevarlo directamente a completado, pero obviamente se hace muy extenso el tutorial. Ahí ya tendrían su pedido, de todas maneras podrían manejarlo de esta manera para validar que esté todo correctamente. Y una vez que esté validado el pedido, si yo vuelvo hacia acá atrás y vamos a refrescar la pantalla, lo que va a suceder es que este pedido está completo y por ende, ahora sí, si yo me voy a mis cursos, ya acá lo tienen. Acá tienen el curso creado y listo para acceder. Ya vamos a entrar, simplemente mencionarle que podrían desde acá, antes de hacer el curso completo, ver sus cuestionarios. Cuando complete cuestionarios voy a tener cuáles respondí, pedidos ya ingresamos, ajustes. En ajustes tengo ajustes generales, en donde su usuario va a poder cambiar su nombre, su apellido, la dirección, el nombre de usuario que muestra, información de biografía. Pueden cambiar su avatar, entonces de acá mismo ustedes podrían, por ejemplo, por decir que bueno, van a cambiar su avatar pulsando simplemente en el botón subir, elijo una imagen y la ponen, e inclusive cambiar su contraseña. Realmente, si bien muchas de estas opciones estaban, en esta última versión han quedado muy mejoradas, sigue siendo beta, probablemente después mejore, pero les diría que así como está, hay muchas de estas opciones que ya las pueden utilizar y realmente son recomendables. Entonces ya vimos toda la parte de ajustes, obviamente tenemos el logout, puedo salir, vamos al punto importantísimo y la parte final. Vamos al curso y vamos a ejecutarlo. Voy a ingresar en mi curso y una vez que esté aquí, fíjense que voy a tener, habíamos quedado en esta pregunta, pero si yo voy a currículum, ahora ya lo voy a tener disponible y tengo la lección 1. Ingreso en la lección 1 y como ya lo compré, ahora sí me va a dejar entrar. ¿Y qué va a suceder? Acá voy a tener, fíjese que me dice 0 de 4 ítems y tengo la lección 1, esta es la lección 1, podría tener un montón de texto, tengo mi video, puedo ver los comentarios, podría poner siguiente y avanzar en la lección número 2, porque yo podría saltar lecciones, eso también creo que se puede parametrizar. Yo por ahí voy a poner completo para indicar que la finalicé y entonces me va a pasar automáticamente, además de felicitarme, voy a pasar a la lección 2. En la lección 2 solo habíamos puesto este texto, por eso quería poner algo para que vean que realmente estaba. Pero bueno, acá ustedes tendrían algo muy completo, podrían pasar al resto, pero yo le voy a dar por completado. Una vez que completamos, fíjense que vamos avanzando. Ahora estoy en la sección 2, en la lección 1 de esta sección 2. De esto es lo mismo, acá tengo la lección 1, esto debería ser mucho más extenso y tener un montón de información o videos. Vamos a darlo por completado y el último paso que nos quedaba es simplemente el cuestionario. Entonces, fíjense que acá me dice que tiene dos preguntas, que es aproximadamente 10 minutos y qué paso con un 50% y la descripción. Este es el cuestionario final, ustedes podrían haber puesto mucho más contenido. Pulsamos en Start y vamos a iniciar con nuestro cuestionario. Fíjense que acá me pone como un contador como para indicar, digamos, cuánto tiempo voy tomando.
Pregunta número 1. Respuesta 1, 2, 3. Recuerdan que la correcta era esta. Vamos a avanzar. Vamos a ir a la siguiente página. También recuerdan que habíamos puesto paginación por 1, por eso me pregunta uno cada una. Tengo la pregunta 2 y acá la correcta era la segunda también. Y puedo finalizar el cuestionario. Pulsamos acá, me pregunta que confirme. Pulsamos en confirmar. Y con eso, fíjense que me va a dar el resultado, 100%, pasamos, seríamos unos genios, y pasamos y acá me da el resumen de cuántas preguntas había, cuántas tuve correcta, y por lo tanto ya con eso completé todos los puntos de lo que sería mi curso. De hecho, yo podría volver a lo que sería la parte del curso, y fíjense que, bueno, yo ya lo finalicé, pero si sería por partes, podría poner que lo quiero continuar, me dice que cuando inicié el curso, cuando lo terminé. Siempre ustedes recuerden que esto fue un ejemplo, pero ustedes podrían hacer un curso que esté estimado en 5 días y por ende yo le voy a empezar un día y terminar otro que va a ser X cantidad de días. Yo puedo entrar un día, lo continúo otro y así sucesivamente hasta que en un momento lo voy a finalizar y puedo estar viendo cuántas lecciones completé, cuántas encuestas y cómo me fue desde el punto de vista de la calificación. Una vez que terminé con todo, puedo pulsar en finalizar y dar por completado el curso. Ahí ya directamente me queda como aprobado con todos mis datos y si yo voy a mi perfil, lo que va a suceder es que me va a decir que hice un curso y tengo uno completado, es decir, estoy inscrito en uno y tengo uno como completado. En este caso no me marco activo porque ya lo inicié y lo terminé. Esto sería todo entonces, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Les voy a dar un último tip para que lo tengan presente y finalizamos. Es importante, así que quédense. Voy a volver hacia atrás y voy a volver a la parte de plugins simplemente para que sepan que si ustedes hicieron todo con la versión 4.0 y espero que les guste, como es beta 2 puede ser que alguno determine que no le gusta. Si simplemente vuelven y están en Learn Press y no les gustó, si pulsan en retroceso y vuelven a instalar la versión básica, podrían tener todo esto, digamos, o retroceder la versión o directamente no suban a la 4.0, pero podrían volverla hacia atrás perfectamente. Ahora sí, entonces, con eso terminamos y espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor les pido, denme su like para apoyarme, suscríbanse al canal, para ustedes es solo unos segundos y a nosotros nos demuestra que todo este esfuerzo es válido. Como siempre agradezco a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web. Y obviamente agradezco a todos los países que me siguen. También cada vez son más y me sorprendo porque me llegan desde muchos países que aún no me imaginaba que estaban viendo mis videos. Me llegan sus saludos. Gracias a todos por su apoyo. Abrazos grandes. Chao.